Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, dándole la bienvenida en este día a lo que sería este webinar de SolidWorks Electrical. Muchas gracias por el tiempo que nos brindan para poder atenderlo. Me presento, mi nombre es Héctor Morales Luna, soy ingeniero mecánico, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Me desempeño dentro de diseño y manufactura digital como ingeniero de aplicaciones y proyectos. Y en este caso tengo el gusto el día de hoy de poder impartirles a ustedes la sesión webinar de SolidWorks Electrical, el cual hemos titulado como la integración en tiempo real de lo que sería la parte de diagramas eléctricos y modelos tridimensionales. En esta diapositiva, antes de poder comenzar como tal ya de lleno con lo que sería el contenido del webinar, vamos a ver algunos comentarios acerca de la aplicación que estamos ocupando para poder hacer la sesión. En este caso, ahorita los tengo a ustedes en modo mute o en modo silencio, para que no se empiece a viciar un poco lo que sería con algunos ruidos, lo que sería el audio de la sesión. Les pediría a todos y cada uno de ustedes si pudieran apoyarme en que en cualquier momento que tengan alguna duda, algún comentario, lo pudiéramos colocar en lo que sería en la parte del chat. Yo estaré en su momento revisando obviamente este apartado para darle atención a todos y cada uno de ellos sus comentarios. Por otro lado, también adelantarles que bueno, al final de la sesión tendremos un tiempo para lo que sería preguntas y respuestas, para ahora sí atender todas y cada una de las dudas que ustedes tuvieran con respecto al contenido de la información que dimos durante la presentación. Tenemos una agenda que vamos a cubrir el día de hoy para revisar todos y cada uno de los temas relacionados a lo que sería SolidWorks Electrical. Primero que nada, lo que vamos a hacer es generar algunas definiciones para ponernos en contexto en lo que sería el ámbito eléctrico y mecánico. Posteriormente vamos a ver cuáles son los retos que se presentan cuando se unen estas dos áreas de ingeniería para poder colaborar dentro de algún proyecto. Vamos a ver qué es SolidWorks Electrical y cómo nos ayuda como tal esa herramienta a poder unir esos dos mundos de información que se van generando en cada una de esas áreas. Posteriormente vamos a ver ahora el flujo de trabajo o cómo es que se propone que pudiera ser el flujo de trabajo para lo que es la parte de información y desarrollo de entregables mediante SolidWorks Electrical. Al final daremos una parte de resumen con los comentarios principales, algunos puntos a resaltar que vimos durante la sesión, y por último pasaremos, como ya he comentado, a lo que sería nuestra sesión de preguntas y respuestas. Bueno, pues vamos a comenzar con lo que sería, para ponernos un poquito a tono y dentro de lo que sería como tal el contenido, vamos a ver lo que sería una definición general acerca de lo que es un diseño eléctrico. Pues básicamente se entiende por un diseño eléctrico al conjunto integrado por canalizaciones, estructuras, accesorios, componentes, dispositivos que permiten el suministro de energía eléctrica desde las centrales, donde obviamente las podemos llegar a generar, y para poder alimentar a lo que serían los diferentes tipos de equipos, maquinaria y demás tipos de aparatos. Podemos ver también aquí en la imagen de la pantalla, podemos ver lo que sería una imagen de lo que sean algunos diagramas que se pueden llegar a generar como tal durante lo que sería la parte de desarrollo de esa parte de información de contenido eléctrico. Vamos ahora a la parte de lo que sería el diseño mecánico. En ingeniería de diseño mecánico es el proceso de transformar dimensiones, materiales, tecnología de fabricación y funcionamiento para poderlo canalizar en una máquina, ese tipo de conocimientos, para que pueda llegar a cumplir algún tipo de fin o tarea particular que algún cliente nos lo solicite. Muchos de ustedes seguramente están en el ámbito mecánico, en el ámbito eléctrico, muchos y todos y cada uno de ustedes están dentro de ello. Sin embargo, seguramente algunos de sus proyectos también llegan a generarse por medio de lo que sea la parte eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos algún tipo de integración de estas dos disciplinas dentro de lo que sería el ámbito del diseño? Pensemos a lo mejor en algún tipo de equipo que tenga la parte también de control, así como la parte de lo que sería mecánica. Sea a lo mejor alguna parte de una barra transportadora, sea a lo mejor algún tipo de brazo mecánico, sea alguna parte de línea de producción, línea de ensamble, sea alguna parte de un tablero eléctrico.
En este caso podemos observar que la parte de diseño mecánico, bueno, pues perfectamente la podemos cumplir con las herramientas que incluso muchos de ustedes ya conocen dentro de SolidWorks, como sea la parte de estructuras soldadas, weldments, chapa metálica, lo que sería modelado 3D, ensamble, chequeo de interferencias, análisis de movimiento incluso. Pero ¿qué pasa con la parte eléctrica? Ese tipo de elementos, bueno, pues también conllevan alguna parte de lo que sería control eléctrico como tal, en el cual pues, voy a involucrar yo un tablero, voy a encontrar, por ejemplo, también los diferentes tipos de accesorios para llegar a automatizar como tal ese modelo mecánico. Ya sean motores, botoneras, diferentes tipos de accesorios como pueden ser contactores, relevadores, breakers, en fin, diferentes tipos de accesorios que yo requiero interconectarlos para que realmente la parte mecánica pueda llegar a ese fin y pueda realizar ese tipo de tarea con la cual lo estamos nosotros diseñando. Sin embargo, en muchas ocasiones, al momento de integrarlo, como son dos áreas de diseño por separado, como son dos equipos de diseño por separado, en muchas ocasiones a veces no da tiempo, a lo mejor en la parte mecánica o de esa maqueta virtual, llegar a integrar todo ese tipo de componentes. Sin embargo, son realmente muy importantes el poderlo integrar, ya que tenemos de esa manera, al momento de integrarlos, una visualización de lo que serían todos y cada uno de la parte de cableado, accesorios. Entonces, podemos involucrar toda esa parte de equipos y que en muchas ocasiones lo que tenemos que hacer es dejarlo de lado para no, en realidad, no detenernos en la parte de tiempo para lo que es el desarrollo de entregarles de la parte mecánica. Sin embargo, reitero, son muy importantes el poderlos considerar, ya que la parte de cableado puede conllevar el que queramos a lo mejor librar algún tipo de equipo, que necesitamos tener algún tipo de referencia o por alguna parte de seguridad. En ese sentido, entonces, cuando nosotros tratamos de unir esas dos disciplinas, bueno, pues podemos encontrar que la parte eléctrica pues, puede llegar a ser la parte de planificación de todo lo que sea la parte de control y potencia, sensores, botoneras, accesorios de salida, como puede ser la parte de relevadores, contactores, motores, protecciones, etcétera. También incluso pueden llegar a generar alguna parte de diseño hidráulico o neumático, todo lo que sea la parte de cableado, ¿ok? Obviamente eso lo empiezan ellos a conceptualizar en la parte eléctrica y el mecánico pues únicamente está en espera de revisar cómo es que lo está diseñando esa parte eléctrica para tratar de lugar de integrar dentro de lo que sería su maqueta virtual e incluso cuando se hace esa parte de propuestas pues poderlo tener de manera completa, conjunta la información tanto de un departamento como de otro. Para poder ejemplificar en ocasiones la falta de comunicación que llega a existir entre lo que sean los departamentos mecánico y eléctrico, ocupé esta fotografía. Esta fotografía es del Gran Cañón del Colorado. Imaginemos que por un lado de ese cañón, de esta parte de lo que sería el río, pues tenemos a lo que sería el ámbito eléctrico, al equipo eléctrico generando todo lo que es la parte de su información de diagramas. Y por otra parte, al lado mecánico, y que en muchas ocasiones lo que ellos están ávidos de encontrar sería un puente para poder revisar todo lo que es la parte de información y poder tomar algún tipo de decisión de lo que están ellos como tal generando desde su trinchera. De momento, en muchas ocasiones ese tipo de trabajo ahorita se encuentra totalmente dividido. Son dos mundos diferentes, dos departamentos diferentes, que la única manera que tienen en ocasiones de interactuar es cuando se hacen las famosas juntas para poder generar lo que serían las revisiones cruzadas. ¿Cuáles son esas partes de retos que se llegan a tener cuando están los dos departamentos trabajando de manera conjunta? Pues uno de los retos es la colaboración en tiempo real. A veces se requiere que la parte eléctrica, pues antes de hacer una revisión, incluso vayan viendo o tener comunicación con la parte mecánica para decir, pues mira, voy a considerar este tipo de motor, este tipo de contactor, checa que tengamos el espacio dentro de la parte mecánica para poderlo colocar, para poderlo montar. No tenemos en realidad herramientas compatibles, cada uno de nosotros pues genera la parte de información, por medio de herramientas distintas. En la parte mecánica, bueno, pues tenemos una muy buena solución con SolidWorks, pero en la parte a lo mejor de lo que sería, en la parte de eléctrica, pues a lo mejor ocupamos algunas herramientas de 2 dimensiones para poder empezar a generar ese tipo de diagramas o ese tipo de información. Como podemos observar, el reto también es que no está fusionado esta parte de datos y no está integrada a esas dos áreas de diseño. La cadena como tal de suministro de la parte de información también se ve muy afectada.
ya que en muchas ocasiones pues yo genero un listado de materiales de la parte mecánica, pero también la parte eléctrica genera un listado de materiales. Entonces requerimos que otro departamento, otra persona, llegue a hacer la consolidación como tal de ese listado de materiales o componentes para ese equipo o proyecto. Por otro lado, también se busca pues generar alguna parte de lo que sería facilitar los cambios de ingeniería que vamos teniendo a lo largo de lo que sería el desarrollo de ese proyecto. Esta parte a veces lo que nos conlleva es que pues, si alguien genera algún cambio, por ejemplo la parte eléctrica, decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar ese motor que ahorita ya hemos considerado en un principio, pues a veces se tienen que reestructurar, se tienen que mandar a una nueva revisión todos y cada uno de los planos, que a veces pues lo que pues, llega es una parte de retrabajo del proceso, que a lo mejor se pudiera haber evitado si es que hubiéramos tenido un aviso más temprano de ese tipo de cambio que se estaba generando al interior de lo que sería uno de los departamentos que lo está como tal gestionando esa modificación o cambio de ingeniería. Obviamente también uno de los retos es eliminar esa parte de errores. ¿Cuántas ocasiones tenemos en que ya incluso estando en la parte de manufactura o incluso en la instalación del equipo, pues encontramos que no tenemos completamente todo lo que sean los contactores, no tenemos a lo mejor completa la información, debido a que a lo mejor no se compraron, debido a que hubo alguien que omitió algún componente dentro del listado de materiales. Ya tenemos que empezar a correr para poder generar la parte o gestión de los procesos para poder solucionar ese tipo de problemáticas. Como ya comentado hace un rato, pues también tenemos lo que serían múltiples listas de materiales, no las tenemos consolidadas. Tenemos, cada uno de los departamentos puede llegar a tener la propia y posteriormente alguien más se encarga de poderlas llegar a unificarlas. La documentación está incompleta, porque en cierto modo, tengo que estar viajando entre cada uno de los departamentos para solicitar la parte de información que le corresponde. Y en muchas ocasiones también, para no esperar a la parte eléctrica, el mecánico comienza y por la integración de la información pues, se llega a hacer de manera tardía. ¿Ok? Este tipo de modificaciones, cambios o falta de comunicación, pues da muchas veces, como lo que se ve aquí en las caricaturas, ¿no? En que a veces que estamos ya en cada uno de los departamentos, pues ya a lo mejor ya esperando a ver a qué horas llegan con algún otro cambio, ¿no? Sabemos que a lo mejor tenemos que cambiar mucho esa parte de información y estar cambiando de nivel o revisión todos y cada uno de los planos para fabricación y manufactura. O bien, las revisiones cruzadas, bueno, pues se llegan a dar en que tenemos nuestras sesiones juntas para revisar de manera conjunta esa parte de modificaciones o cambios. Sin embargo, pues hay veces que literalmente a veces aparentara que cada uno de los departamentos tiene que estar encima del otro como para estar validando que está llevando a cabo las consideraciones que tomó en cuenta al momento de generar su información. Haciendo un resumen de esta parte de problemática que ahorita veíamos, vemos que tenemos un mundo de información en la parte de lo que sería la parte eléctrica, en lo que tenemos lo que serían los diagramas esquemáticos, unifilares, trifilares. Y por otro lado tenemos el ámbito mecánico. Tenemos con SolidWorks pues, la generación de todo lo que sea nuestra maqueta virtual, nuestro modelo tridimensional. Sin embargo, podemos observar que aunque las dos informaciones de un principio se pueden ver que son totalmente distintas, hay una parte en común que tenemos ahí, que serían pues, todos los elementos que estamos considerando dentro de lo que sería la parte de 2D, por ejemplo, los motores, contactores, relevadores, PLCs. Esos elementos también yo los puedo modelar dentro de SolidWorks y tenerlos como una librería. Pues realmente si hay un punto de comunicación y un punto de integración. Es ahí donde realmente toma relevancia lo que sea una aplicación que nos permita poder hacer esa unión de esa parte de información, agarrarnos precisamente de esa parte en común que tenemos las dos áreas o dos mundos que estamos generando en la información de ingeniería, ¿ok? De ahí se agarra como tal SolidWorks Electrical para poder generar ese vínculo de información entre ambos departamentos. Y poder de esta manera llegar a un punto de sincronizar aquella parte de información que estamos generando en los sistemas electromecánicos. Ahora bien, vamos a definir qué es entonces SolidWorks Electrical. De una manera simple, en realidad SolidWorks Electrical lo que nos ayuda es una aplicación especializada para lo que sería el desarrollo y colaboración entre departamentos inmersos en lo que sería sistemas electromecánicos. Nuevamente mencionar los dos mundos, la parte eléctrica y la parte mecánica principalmente. ¿En qué nos ayuda? Bueno, pues ayuda a las empresas a acelerar sus tiempos de desarrollo de proyectos, rompiendo esas barreras de comunicación. Es decir, desde etapas tempranas, el mecánico
puede estar recibiendo la información por parte del eléctrico para tomar este tipo de consideraciones dentro de lo que es la parte del diseño, ¿ok? Y evitar esa parte de retrabajos cuando realmente ya se llega a tener una comunicación más directa. Obviamente, al momento de reducir esa parte de tiempos en liberar la información, estoy reduciendo también la parte de costos, y al momento de estar evitando esa parte de errores o de trabajos, pues también estoy ayudando a lo que sería el proyecto a tener un mejor rendimiento, ¿ok? Todo esto entonces conlleva a una mejor administración como tal del proyecto completo, no únicamente incluso en lo que serían las áreas mecánica y eléctrica, sino también en lo que sería la parte de producción y manufactura. De esta manera entonces, ¿cómo podemos vincular esa parte de información? Pues básicamente lo que se hace es tener una base de datos en la cual esté trabajando en esa misma consulta de esa misma base de datos, tanto el departamento eléctrico mecánico o los departamentos alternos, como puede ser a lo mejor la parte de compras, planeación de producción o manufactura. ¿Cómo es que se logra esto dentro de SolidWorks Electrical? Bueno, pues el corazón principal de SolidWorks Electrical es básicamente una base de datos cuya plataforma se encuentra dentro de SQL. En este caso lo que se tiene en realidad es una base de datos con una serie de librerías. Son componentes con toda la cantidad de metadatos que ustedes quieran. Es decir, le podemos dar a un componente la descripción de qué es lo que es, si es un breaker, si es un relevador, si es un tipo de contactor. Podemos darle metadatos de cuál es el proveedor como tal de ese contactor para que los listados de materiales salgan más completos. Podemos indicarle obviamente también el tipo de conexiones o el tipo de características que tenga. En realidad, ¿cómo es que esa parte de componentes le puede servir tanto al 2D como 3D? Bueno, lo que sucede es que ese mismo elemento que nosotros tenemos para lo que sería en opción de 2D y 3D, lo tenemos en diferentes tipos de elementos enlazado como tal a ese componente o ese metadato. Es decir, ese componente que tenemos ya con una descripción, que ya tenemos con esa parte de metadatos de su nombre, número de parte, cuál es el proveedor de él, lo tenemos a lo mejor en diferentes tipos de elementos, como puede ser un símbolo en 2 dimensiones, puede ser un elemento 3D o un esquemático. Entonces, en realidad tenemos 3 tipos de archivos pero enlazados hacia la misma raíz, que es el mismo componente en la base de datos. De esa manera, entonces, tanto la gente que está trabajando con la parte de 2D como en 3D están trabajando, en cierto modo, con la misma información. Por ser una base de datos, obviamente tenemos herramientas de búsqueda para poder hacer filtros y poder ubicar cada uno de estos componentes de una manera sencilla y fácil. Como yo comentaba, bueno, pues toda esta parte está incluida en metadatos con su información gráfica para las diferentes áreas, tanto para la parte de 2D como 3D. Es una librería también que se puede ir alimentando. SolidWorks Electrical cuenta con una página en internet donde podemos descargar alrededor de 500,000 componentes entre lo que son accesorios, cables, que podemos ocupar de manera inmediata ya con nuestro producto. Y de igual manera, si así lo requerimos, bueno, pues tenemos herramientas para poder importar alguna parte de elementos, bloques que a lo mejor vengan de alguna otra plataforma de 2D que actualmente ya estamos ocupando. ¿Cómo es que entonces SolidWorks Electrical, basándose en la base de datos de SQL, cómo es que entonces podemos llegar a trabajar de manera conjunta ambos departamentos? En realidad, lo que hace SolidWorks Electrical se vuelve como un administrador del proyecto completo. Del lado izquierdo puedo ver una de las ventanas de lo que sea la información que tengo guardada dentro del proyecto, dentro de SolidWorks Electrical. Podemos observar que no únicamente tengo los modelos 3D como se alcanzan a observar en la parte de abajo. También tengo todo lo que sea en la parte de los diagramas de conexiones, diagramas unifilares, diagramas esquemáticos, todo lo que son la parte de conexiones, de qué punto a qué punto, qué cable va a estar conectado a qué tipo de accesorio. ¿Ok? Toda esa parte de información la puedo también llevar a reportes que me generen listados de materiales sin que yo haya generado como tal nada, todavía como tal en el modelo tridimensional. Como estamos hablando de una base de datos de componentes que también lo tengo en la parte de simbología, puedo desde una etapa preliminar generar un listado de esa parte de materiales o de ese tipo de componentes que estoy ocupando dentro de mi proyecto. Entonces, en el mismo proyecto tengo consolidada toda la información. Como acabo de decir, bueno, pues puedo hacer alguna parte del layout preliminar para revisar cómo es que lo vamos a diseñar ese nuevo equipo que nos está pidiendo un determinado cliente. Puedo desarrollar todo lo que sean los diagramas unifilares que necesito para revisar cómo es que se van a conectar esta parte de los equipos.
Obviamente ya los diagramas esquemáticos, diagramas de lo que sea realmente la parte de conexión que se va a tener para esos equipos. Diagramas de referencia para saber cómo va a estar conectado, por ejemplo, las terminales de UPLC. En muchas ocasiones ustedes saben que eso realmente es un dolor de cabeza. Incluso el simple hecho de etiquetar cada uno de los cables es un dolor de cabeza. Saber que realmente yo no esté repitiendo incluso alguna etiqueta de algún componente. En muchas ocasiones a lo mejor llegamos a esa parte a repetirlo y cuando alguien está interpretando el plano se confunde de cuál es el elemento que realmente debe de conectar en ese momento. Si es un elevador, algún tipo de contactor, si es que a lo mejor le dimos algún mismo tipo de marca. En ese caso el sistema lo que ayuda es a validarme eso, a consolidar, de esa manera la información. Obviamente, bueno, pues tengo la parte de los layouts o distribución tanto en 2D como en 3 dimensiones. Y como yo comentaba hace un rato, puedo tener muy fácilmente lo que sean mis reportes de listados de materiales o incluso esos famosos reportes que también yo requiero generar, decirle cada uno de los cables de qué punto a qué punto van conectados. Obviamente cualquier modificación que yo llegue a generar se actualiza en tiempo real y debo de evitar, o mejor dicho, me evito la tarea de estarlo a esa parte actualizando de manera manual cada vez que yo genero algún tipo de modificación. Obviamente, al momento de estarlo ya generando dentro de lo que sería la parte de 2D, ya también la gente mecánica puede empezar a integrar esos componentes que está vislumbrando el eléctrico que va a ocupar, los puede empezar a integrar dentro de lo que sería la maqueta virtual en 3 dimensiones. De esta manera, toda esta parte de información que vemos en ese árbol y que vemos en diferentes imágenes o diapositivas, son las que tengo ahorita consolidadas dentro de lo que sería el listado del proyecto, de toda la información que se genera alrededor de ese proyecto. Por eso comento que como tal, al final del día, SolidWorks Electrical se vuelve un administrador de esa información que voy generando en la parte del proyecto y se vuelve un vínculo entre lo que serían los dos mundos de las áreas de ingeniería y las áreas de la parte eléctrica, y la parte mecánica. De esta manera puedo encontrar entonces que el punto de comunicación para poder generar esta parte de información por medio de los diferentes departamentos, basándonos exactamente en lo mismo, pues sería SolidWorks Electrical. De ese modo, tanto la parte de lo que la gente que genera la opción de 2D, la gente que genera los diagramas, la gente que genera los listados, la gente que genera los diagramas de conexiones, pues todos estamos trabajando con la misma base de datos en tiempo real. Ahora bien, vamos también a puntualizar qué no es SolidWorks Electrical. SolidWorks Electrical no es una herramienta para simular circuitos, ¿ok? En muchas ocasiones también requerimos de esa opción. En realidad, en esta parte, esa opción queda fuera como tal de lo que sería como tal eléctrica. La parte de lo que sea también lo que son los diagramas para lo que serían el desarrollo de tablas tecnológicas para la parte electrónica, tampoco esa opción es SolidWorks Electrical. O también la programación de un PLC, obviamente, de manera común, los fabricantes de cada una de estas herramientas de los PLCs, pues tienen su propia aplicación o software para poder llegar a programarlos, ¿ok? Sin embargo, cabe señalar que se puede complementar. Obviamente, la información que yo voy generando de la administración del proyecto de esta manera, yo puedo complementarlo en sí con ese tipo de aplicaciones alternas, ¿no?, que tenemos con ese tipo de funcionalidades. Ahora bien, vamos a revisar un poco cómo sería el flujo de trabajo convencional o el que actualmente se tiene para lo que sería el desarrollo de algún proyecto eléctrico. En este caso, el flujo de trabajo típicamente como es, empezamos a lo mejor con ese famoso acto de nacimiento o esa orden de trabajo que nos genera la gente de ventas, por ejemplo. ¿Sabes qué? Se acaba de vender este proyecto a determinado cliente. Entonces, el eléctrico empieza a revisar, ok, requiere que controlemos esto, vamos a controlar tales motores, vamos a controlar tales partes con sensores, necesitamos que posteriormente eso esté de manera permanentemente abierta o esta parte cerrada, en fin. Entonces empieza a revisar esa parte de información. La parte mecánica también empieza a hacer lo propio para lo que es la distribución o layout de los equipos principales. Una vez que a lo mejor cada uno de los departamentos generó su información, la empiezan a integrar por medio de lo que sean revisiones cruzadas. Y una vez que se trata ya de consolidar como tal esa información, se liberan los planos en lo que sería la primera versión entregable para lo que sea manufactura o producción. La propuesta de trabajo ahora con SolidWorks Electrical es que podemos trabajar de manera paralela ese tipo de desarrollo de información que anteriormente teníamos que hacerlo de manera lineal.
Es decir, la gente puede desarrollar la parte de lo que serían los diagramas eléctricos, sin embargo, en paralelo puedo estar desarrollando la parte mecánica y puedo empezar a integrar todo ese tipo de equipos o accesorios o componentes que el conceptualizador eléctrico va a ocupar dentro de lo que sería ese proyecto que estamos desarrollando de manera conjunta. De tal manera también que nos permite, por medio de herramientas, la administración como tal completa del proyecto, para tener la aprobación y la revisión de a lo mejor las personas que estén encargadas del área, para poder ahora sí dar paso a liberar la información a salida de manufactura. De entrada, señores, por esta parte en lo que podemos ahorrar, en que podemos trabajar algunas cosas en paralelo, se va a ahorrar esa parte de tiempo. Y obviamente al ahorrar esa parte de tiempo podemos entregar de una manera más fácil, más sencilla y con una información consolidada y validada a lo que sea nuestro cliente. Al momento únicamente de ahorrar esa parte de tiempo, estamos ahorrando de un costo como tal a ese proyecto que estamos nosotros trabajando sobre él. Y obviamente, pues también se pueden tomar alguna parte de mejores decisiones de negocio. Es decir, yo no tengo que esperarme hasta que esta parte termine el eléctrico para que yo pueda desarrollar la parte mecánica. Pero tengo la certeza que lo que estoy desarrollando tiene una base, tiene la base de que esa persona de esa manera lo está conceptualizando y no tengo que esperar hasta que él termine toda esa parte de su información. Ahora bien, ¿qué módulos cuenta la parte de SolidWorks Electrical? ¿Con qué módulos contamos dentro de lo que sería este módulo completo de SolidWorks Electrical o este producto de SolidWorks Electrical? Bueno, pues contamos con lo que sería la parte de SolidWorks Electrical Schematic. Si yo, por ejemplo, soy una compañía que no desarrollo la parte mecánica, sino que eso lo desarrolla a lo mejor un tercero, yo únicamente desarrollo la parte eléctrica, bueno, pues puedo adquirir lo que sería SolidWorks Electrical Schematic, el cual va a ayudarme a poder generar pues toda la parte de información de los DIA, diagramas unifilares, trifilares, diagramas esquemáticos. Obviamente ya con esta parte en SolidWorks, lo que si yo requiero ahora generar única y exclusivamente lo que sería el cableado de cada uno de esos componentes, bueno, puedo ocupar lo que sería la parte de SolidWorks Electrical 3D, únicamente para generar lo que sería la distribución de cada uno de los cables y la conexión física de cada uno de los componentes que yo estoy ocupando para la parte de control. También puedo generar diferentes tipos de entregables, como pueden ser los dibujos en FLAC, para ver la parte de conexiones. Siempre comunicar esta información en tiempo real. Sin embargo, si yo realmente soy una compañía que trabaja ambos ámbitos para un proyecto, pues tengo el producto que se llama SolidWorks Electrical Professional, para poder trabajar de manera conjunta tanto la parte eléctrica como la parte mecánica. Vamos a ver un pequeño ejemplo, vamos a vislumbrar cómo es que trabaja este tema de la parte de SolidWorks Electrical. Aquí, como podemos observar, esta es la interfase de SolidWorks. Tenemos aquí un pequeño cambio de bomberos, en el cual voy a utilizarlo para poder ejemplificar cómo es que hago la conexión de lo que sería la parte del tablero de control, lo que sería el tema de la batería. En este caso puedo observar que dentro de la misma interfase de SolidWorks Electrical puedo estar brincando de lo que sería el plano o el diagrama 2D de conexiones hacia lo que sería el diagrama 3D que tengo como tal para lo que sería la conexión del elemento. En esta parte del 2D, pues únicamente aquí estoy indicándole cuáles son los cables que tengo de conexión. Obviamente tengo capacidad de poder indicar de qué punto a qué punto están los cables, cuántos hilos tiene como tal cada uno de esos cables y a qué elemento va a conectar. Una vez que eso ya lo tengo yo como tal conceptualizado y desarrollado dentro de lo que es la parte de 2D, puedo brincar hacia lo que sería el 3D. Y como el componente es el mismo, nada más que la manera de representarlo en una y otra interfase es distinta, es decir, en Schematic es 2D y en la parte del 3D es el modelo como tal físico en 3 dimensiones de lo que sería ese componente, los puedo entonces vincularlos. Pues en este caso yo sé que en la parte de 2D me está indicando que tengo un conector. ¿Ok? Ese conector obviamente se va a cablear a lo que sería la parte de la batería, en la cual también tengo algunos conectores para ello. Entonces, puedo estar revisando que una vez que yo ya tengo ese modelo señalado, ese modelo de 2D conceptualicé, ya lo tengo señalado en el 3D, le puedo decir muy fácilmente a la herramienta dónde es que están ubicados esa parte de los componentes y posteriormente decirle, genérame la ruta del cable para hacer las conexiones. El sistema entonces en automático, como ya sabe cómo están interconectados esos componentes por medio del diagrama de 2D, automáticamente me generaría lo que sería el cableado.
Obviamente él tiene una propuesta en automática para a lo que es la generación de lo que sería el cableado. Sin embargo, si yo requiero llevarlo por algún punto en particular, esa ruta es totalmente editable para poder librar algún otro accesorio o algún otro componente, el cual a lo mejor me esté estorbando en el trayecto más rápido. A lo mejor tengo que librarlo por algún aspecto de seguridad o por el simple hecho del diseño que tengo del elemento. De esta manera, entonces, una vez que yo ya tengo lo que es esa parte de cableado, puedo generar informaciones adicionales, como por ejemplo, la parte en flat, es decir, decirle que haga una extensión de todo lo que sería el cable para revisar cómo está conectado. Lo puedo revisar 100% en el 3D, o bien, como en muchas ocasiones se requiere para la gente que va a hacer la conexión física, pues hacer esta parte un dibujo. Entonces puedo observar cómo en automático el sistema me genera ese listado de componentes, esas referencias con lo que sería la descripción de cada uno de los accesorios, ¿ok? Y también lo que sería un resumen de cómo es que está conectado cada uno de los elementos entre sí y cada una de las longitudes de cable que yo voy a estar tomando para esa parte de conexión. Esa es la manera como tal entonces se vinculan los dos mundos que tengo entre lo que sería la parte eléctrica y la parte mecánica. Vamos a ver este otro pequeño ejemplo, algo muy similar. En este caso lo que tenemos sería una motherboard en una computadora en la cual le quiero conectar lo que sería la parte de los ventiladores. En este ordenador obviamente ya tengo asignados lo que serían algunos componentes, entonces únicamente lo que tengo que decirle es cuáles son los conectores que ahora me hacen falta llevar o insertar dentro de lo que sería la parte del ensamble. Y una vez que ya lo tengo disponible, pues únicamente haría falta decirle que me genere la parte del ruteo. Al igual que hace un rato puedo generar lo que sería el diagrama en flat. Sin embargo, vamos a ver algunas otras funcionalidades que tenemos. Como lo hace un rato lo que mencionábamos, puedo estar revisando todas y cada una de las conexiones que tengo a lo que sería la parte de los elementos. O en este caso, yo puedo generar o pedirle al sistema que me genere a lo mejor algún listado de los componentes para saber qué es lo que estoy considerando dentro de lo que sería esa ruta de conexión. ¿Ok? Entonces puedo decirle a SolidWorks Electrical, genérame un reporte, un listado de componentes y materiales en los cuales estén agrupados a lo mejor por el tipo de fabricante que tengo para ese elemento. En este caso, aquí únicamente lo que yo puedo observar es que ya tengo esta parte insertada en lo que sería el 3D. En cuanto yo lo necesite, como ya sé a qué metadato, qué propiedades está dado de alta, para generar un listado más completo, puedo ir a solicitar que revise dentro de su base de datos cuál es el proveedor que va a suministrarme en este momento ese tipo de ventilador o ese tipo de conector. Una vez que le digo esa opción, puedo regresar de nueva cuenta a la parte de SolidWorks Electrical y en automático esta opción lo podemos ya tener consolidado y que ya me está indicando esa descripción de ese componente. De esta manera entonces, reitero, se une esa parte de dos mundos. Muchas veces ese tipo de opciones de metadatos lo que yo tenía que hacer era llenarlo totalmente de manera manual en cada una de las propiedades de cada uno de los componentes. Sin embargo, de nueva cuenta, era algo manual y si no estaba netamente en concordancia con lo que generó la parte eléctrica, se puede llegar a generar algún tipo de error. Ahora bien, ya para entrar a la parte final de lo que sería nuestra conferencia, señores, vamos a ver lo siguiente. Como ustedes saben, Diseño y Manufactura Digital es un distribuidor de valor agregado de los productos de SolidWorks. SolidWorks es una división del fabricante mayor de lo que sería el software para lo que es CAD, que sería las Software Systems. Pero dentro de SolidWorks tenemos diferentes tipos de productos o módulos. En este caso, tenemos, por ejemplo, en la parte del centro, SolidWorks Enterprise PDM, una herramienta que nos permite administrar toda la información de datos o archivos que voy generando alrededor de un proyecto. Tenemos herramientas para lo que es diseño sustentable, para lo que es la parte de simulación, es decir, simular las cargas, temperaturas a las cuales va a estar sometido algún tipo de equipo que estamos diseñando. Obviamente la parte eléctrica que nos atañe el día de hoy, la parte de Composer para generar lo que sean sus manuales virtuales, o la parte de Canvas. En fin, tenemos un gran abanico de opciones para lo que sean tareas de diseño. ¿Por qué menciono esto? La intención es que también ustedes vayan observando cómo es que al momento de que yo estoy trabajando en algún proyecto,
Con todo este tipo de herramientas de diseño, yo tengo más control sobre todas y cada una de las etapas que yo tengo de ese diseño como tal. Es decir, supongamos que en este caso voy a tener esta parte de lo que es una línea de producción. Bueno, pues puedo tener desde la parte de la planificación y diseño de lo que sea la parte eléctrica, consolidado por lo que sea la parte de 3D. Sin embargo, también puedo generar lo que es la parte de simulación, es decir, checar alguna parte de cargas, movimientos que va a tener como tal todo lo que sería el producto o el ensamble. Generar todo lo que son los listados de materiales y dibujos para que la gente de manufactura sea entendible esa parte de información. Y en muchas ocasiones también se requiere generar lo que son algunos entregables adicionales. Más allá de los planos, se requiere algún manual de mantenimiento, algún manual de funcionamiento. Bueno, pues también contamos con herramientas por medio de Composer para generar ese tipo de información. En este caso, lo que trato de ejemplificar es que todo este tipo de archivos también tenemos herramientas para poder administrar toda esa información que vamos generando, para poder validar que estoy consultando o que estoy generando la información a último nivel. Podemos observar entonces con las herramientas que actualmente ya tenemos, pues tenemos consolidado lo que sería desde una fase temprana del diseño hasta la entrega como tal de ese producto o ese proyecto que nosotros nos dedicamos a fabricar o diseñar. A manera de resumen y de una manera muy puntual en lo que son algunos bullets principales, vamos a ver cuáles son los beneficios que tenemos al ocupar la parte de SolidWorks eléctrica. En este caso, bueno, pues el punto principal es que puedo generar mejores diseños en un menor tiempo, bajando costos y erradicando errores. ¿Cómo es que logro eso? Bueno, pues tengo herramientas integradas para poder diseñar en menor tiempo. Es decir, puedo tener comunicación entre ambos departamentos y no estar detenido hasta que uno genere su información para que el otro pueda empezar a arrancar y generar la información correspondiente. Tengo muchas herramientas para lo que es la parte de diseño eléctrico, como lo que mencionábamos, una base de datos de lo que sea la parte de simbología, manera de cómo hacer conexiones, cortar lo que son las líneas de conexión como tal, etiquetarlas, que en muchas ocasiones esa parte lleva una opción de tiempo bastante considerable y que en este caso en el sistema se va generando de manera automática. Se puede colaborar obviamente en tiempo real. Se reducen defectos sin merma de manufactura, ¿por qué? Porque estoy erradicando la parte de errores. Muchas veces la parte de errores se da debido a que no pudimos consolidar correctamente lo que sea la parte de información. Trabajamos los dos sobre una misma librería, ¿ok? Y tenemos consolidado todo en un solo listado de materiales. De manera final podemos concluir que en este caso la parte de SolidWorks Electrical, bueno, lo que me ayuda es en realidad a generar mejores productos en un menor tiempo y en un menor costo, como lo decíamos al principio. De manera de ventajas un poquito ya más puntuales, al momento de integrar esta parte de los mundos de 2D con respecto a 3D, pues lo que puedo lograr es la unificación de los procesos de diseño que estoy generando en cada una de lo que son las dos áreas. Simplificación del día a día de esas tareas de diseño, como yo comentaba hace un rato, esa parte de etiquetado, esa parte de ir revisando, ir con el usuario, decirle a ver cuál es tu diagrama que vas a ocupar, ya lo necesito para poder empezar a conceptualizarlo en el 3D. Se reduce el ciclo de desarrollo de información porque muchas tareas se pueden trabajar de manera paralela. ¿Cuántas ocasiones apenas estamos en una etapa inicial del proyecto y la gente de compra nos está solicitando un listado preliminar para que él empiece a solicitar, sobre todo aquellos equipos en los cuales se sabe que existe algún tiempo de entrega que va a 2, 3 semanas o un mes? Entonces, en este caso, podemos generar desde la parte eléctrica de manera automática ese tipo de reportes. Obviamente tengo integrada la información, como ya lo he comentado, 2D y 3D. Se puede sincronizar de manera bidireccional, es decir, algún cambio que yo genere de algún componente dentro de lo que sería el diagrama esquemático, automáticamente lo voy a ver reflejado también en lo que sea la parte de 3D. Voy a tener alertas para que me diga que se tenga que intercambiar ese modelo tridimensional. Y bueno, y también viceversa, si yo voy a generar alguna parte de modificación o cambio en algún metadato o propiedad en algún componente, pues también se va a ver reflejado dentro de lo que sería 2D. Para que en algún momento se requiere nuevamente actualizar nada más el reporte, pues únicamente corra un botonazo de actualizar un reporte y automáticamente ya se encuentra ese nuevo listado con los cambios necesarios. Muy importante, tener consolidada siempre un listado de materiales único. ¿Okay? ¿Cuántas ocasiones tenemos a una persona dedicada únicamente a esa tarea? Y obviamente pues también tenemos la parte de ruteo de los cables, pues de modo automático por medio de lo que son las herramientas dentro de lo que sería la parte de 3D.
También es poner la pauta que podemos tener el reuso de información, ya que con herramientas como PDL o incluso con la administración que tenemos del proyecto completo con Electrical, podemos tener ese histórico, que en muchas ocasiones pues requerimos a lo mejor ahora hacer una nueva máquina, un nuevo equipo, pues únicamente voy a ese histórico y a lo mejor le puedo copiar completo y hacer nada más las modificaciones necesarias. ¿Cuántas ocasiones cuando están divididos los dos departamentos, pues la parte mecánica busca su información, la parte eléctrica busca su información y se lleva una buena parte de tiempo en estar ahora revisando cuáles son los cambios que van a generar cada uno de ellos? Bueno, señores, pues sería básicamente esa parte del contenido de teoría. No me resta más que agradecerles muchísimo el tiempo que tomaron ahorita para lo que sería este webinar. Les pediría que siguieran consultando nuestra página en internet y nuestro canal en YouTube para ver publicados los que serían esta parte de contenidos en caso de que por alguna situación o algún compañero no haya podido asistir. Seguimos en contacto para cualquier tipo de requerimiento que ustedes necesiten, tengan con respecto a lo que sería el uso de la herramienta o de todas las tecnologías que nosotros distribuimos. Agradezco su tiempo, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.